Vamos a hablar y empezar a conocer, si les parece, y si no les parece también lo vamos a hacer porque ya lo tenemos programado, a conocer algunas historias no muy comunes o que no han tenido tanta difusión. En este caso, puntualmente, tiene que ver con la guerra de Malvinas. Concretamente, vamos a conocer a Lucio César Galarza. Lucio estuvo con su papá defendiendo a las islas. Este es el detalle. Concretamente en nuestras Islas Malvinas, Lucio fue enfermero. La historia de Lucio César Galarza la vamos a conocer porque nos interesa saber cómo se ha llevado adelante su vida durante y después de la guerra. Y lo tengo allí, del otro lado de la cámara, a Lucio César Galarza, que es, ex combatiente de Malvinas. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, un gusto. Buenos días, Pablo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Un gusto haberte conocido y bueno, por estos días que se acercan, ¿no? De 2 de abril, de nuestra recuperación a Malvinas y como vos detallabas, yo estaba haciendo el servicio militar en Infantería de Marina en BIT 5 en Río Grande. Ajá. Mi padre era suboficial del ejército, enfermero también. El Rey 4 prestaba servicio en Montecasero. Yo haciendo el servicio militar ingresé en la Armada el 1 de septiembre de los conscriptos correntinos del 81. Y bueno, en abril fui destinado en diciembre al Batallón de Infantería de Marina. Ya derecho a sanidad por mi profesión de enfermero. Y el momento de Malvinas, bueno, nosotros llegamos el 8 de abril en Malvinas. Ajá. Mis padres llegaron el 28 de abril a Malvinas. Se enteró que yo me encontraba, el batallón nuestro se encontraba ya en Malvinas, entró a buscarme. Yo ya tenía una posición ubicada en el Monte Tumbledon con la compañía de tiradores Nácar. A ver, para un cachito ahí. Vos me decís... Sí. Que tu papá se entera que vos, o sea, tu papá va a la guerra de Malvinas y tu papá se entera en Malvinas que vos ya estabas allá, en la isla. Correctamente así. Se enteró que el batallón en que yo estaba prestando servicio militar se encontraba allá en Malvinas. Ajá. Entonces entró a buscarme, a preguntar en qué lugar estaba y bueno, hasta que por ahí me enteré por medio de las comunicaciones y pusimos un punto de encuentro y me avisaron de Monte Tumbledon hacia Salpergil, el camino que da hacia el este de Puerto Argentino, descendiendo para ese encuentro, ¿no? Abrazarnos y poder... en ese entonces todavía no había surgido algunos combates lejanos o se estaban aproximándose los ingleses. Y bueno... pero en ese momento hubo una alerta roja que tuvimos que, después del encuentro, charlamos, preguntándonos por mi familia, ¿no? La gente de él, porque tenía muchos conocidos yo ahí, en el Regimiento Infantería 4. Y bueno, él vino haciendo logística para llevar a su posición, que él se encontraba cerca al puerto de Firroy, estableciéndose en el Monte Kern. Ese fue el primer encuentro que tuvo con él. Hasta que nos separó una alerta roja que tuvimos que separarnos y volver a cada uno a su posición. Mirá, yo sabés que no puedo imaginar, Lucio, no puedo imaginar ese encuentro, ¿no? O sea, tan lejos de donde imagino se habrán abrazado por última vez, que habrá sido ahí en Montecasero, en Corrientes, ¿no? Digo, mirá, verse las caras, padre e hijo, en las Malvinas, en el medio de una guerra, digo, debe haber sido tu abrazo más hermoso, el abrazo más recordado de tu vida, ¿no? Sí. Con tu papá. Sí,
Es verdad, porque no quería separar, no quería separarme porque fíjate vos que él ya cuando venía descendiendo del monte, ya vio mi silueta a lo lejos Qué y mal. ya me descubrió que era yo mismo. Y bueno, y cada vez acercándonos fui tirando pertrecho por el camino hasta lograr abrazarlo fuerte y costarnos, separarnos ambos, ¿no? Y, y ese fue el abrazo, no sé, eterno, no sé cómo llamarlo, eh, y saber que, bueno, vos querías estar con él conmigo, pero los jefes en ese entonces no nos permitían, solo nos autorizaron vernos por un momento. Me conmueve, me emociona pensar, digo, cuando un hijo se va de vacaciones a 200 kilómetros, ¿no? Uno lo besa, lo abraza, le desea lo mejor, volvé pronto. No puedo tener la imaginación para imaginarme ese momento, Lucio. No lo puedo imaginar. Sí, sí, sí. Ya yo una vez en Monte Tambledon, después de los combates y todo, yo veía como recibía la artillería sobre Monte Ken, donde se encontraba mi padre, el regimiento en sí. Este, Me preguntaba qué del desastre que se estaba ocurriendo en ese entonces, en esa posición. Había solicitado a mi jefe de compañía por medio para que le informara el comandante Hugo Robacio, que era correntino, jefe del batallón de infantería 5, pidiendo autorización para combatir junto con el regimiento 5, regimiento 4, de estar junto con mi padre para, bueno, yo asegurarme si él caía o caíamos ambos, asegurarnos, ¿no? Y entonces solo me autorizaron nuevamente ir hasta su posición desde Monte Tambla hacia Monte Ken. Fui por un camino, hoy en día me entero que yo había cruzado ida y vuelta por campo minado, pero llegué nuevamente y fui preguntando hasta hallar su posición de puesto de socorro que tenían ellos, que aún estaban en carpa. Nosotros no teníamos una posición hecha a través de las cuevas entre las rocas para capacidad de 10, 15 heridos, lo graves, ¿no? De tratar de cubrir y de su herida, ir curándolo y evacuándolo hacia Puerto Argentino, que eso es lo que me llevó a hacer como 2, 3 descendidas del Monte Tabla hacia Puerto Argentino, al hospital donde se encontraba. Claro. Y yo estaba con un cabo primero enfermero, que era mi jefe, éramos 2 conscriptos enfermeros, camilleros, junto con el cabo primero Soberón, que después, bueno, me lo cambiaron por otro cabo primero, Prieto, Roberto. Ya, bueno, me costó porque yo ya estaba adaptado con el cabo primero Soberón. Teníamos experiencia tanto en el combate como en sí de la infantería, de la sanidad, ¿no? Y este otro cabo primero vino directamente del hospital de Río Santiago, agregado al batallón. Pero lo superó bastante y gracias a Dios no nos ha causado ningún tipo de herida a nosotros, el grupo de sanidad, que éramos solo 3 para casi 90 hombres de la compañía que pertenecía, porque había agregado. Monte Tambledo fue una lucha cruel también, casi al finalizar, el 13 de junio al 14. Era un infierno. Bueno, como vuelvo a la anterior, me autorizaron ir solo verlo un momento y llegué hasta Montequén. Nuevamente abrazo, le llevé cigarrillo, que venía en el racionamiento de combate. Yo en ese entonces no fumaba. Fue un alivio para él porque él sí fumaba y bueno, a cambio de eso yo cambiaba por caramelo u otras cosas que venían en la cajita de racionamiento de combate. Y bueno, parecía, tuve una hora, pero parecía que era una eternidad que estaba.
Regresé a mi posición. Me dice el jefe de compañía, si usted quiere llorar, llore, y me largué a llorar en esa posición porque veía cómo lo estaban barriendo la artillería sobre Montequén, donde se encontraba mi padre. O sea que él fue herido en combate, él se enteró que yo había caído en combate, pero era otro tocayo de apellido, Galarza, justamente, que cayó en mi posición junto con Diego Ferreira. Fue que el último hombre que había rescatado junto con el cabo primero Roberto Prieto. Diego Ferreira era de la localidad de Santa Lucía. En la costa del río Paraná, ¿no? Aclaramos a la gente que quizás no conoce. Muy cerca de Goya. Casi, sí, muy cerca de Goya. Y cerca de la ciudad de Goya. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, un día me propuse, hablé con un cura acá de la localidad mía y me dice, andate hasta Santa Lucía y buscarlo a los familiares. Quería hablar con los padres, hermanos, si lo tuviera, y no pude lograrlo. Solo me encontré con otro veterano que los conocía, ¿sí? Pero me quedó, dentro de todo vine aliviado porque estuve en su localidad. Lo que sí me iba a costar mucho si estaban con los familiares de él y contarle la forma cómo cayó Diego Ferreira. Claro. Mientras en ese entonces era un infierno, no sé cómo logramos zafar. Lo habían dejado un Land Rover que era de los ingleses, los jefes de sanidad de Puerto Argentino, donde, bueno, esperábamos evacuar varios heridos para llevarlo al hospital. Esperábamos juntar una cierta cantidad, lo más grave, bueno, tirado en el piso de la camioneta, otros que se pudieran ir sentados, lo hacíamos así. Y yo era el guía. Iba delante del vehículo guiándole, haciendo camino para descender hacia Puerto Argentino. Y así lo hice 2 o 3 veces. Hoy, si lo tengo que hacer, Dios mío, no lo haría, no sé, ni 5 cuadras. Pero esa fue mi función. Y mientras estábamos con el Diego Ferreira curándole, me dice el cabo, primero pasame otra venda porque acaba de fallecer. Y murió, lo tenía en mis brazos como un bebé. Y recuerdo de él que siempre se paraba a mi espalda y me solía preguntar, esto fue antes que llegaran los ingleses, porque me decía, camada, pues nosotros en la Armada nos llamamos camada, o sea, por la misma año de clase, de nacimiento, o de la tanda que en ese entonces se incorporaba a la Armada. Me dice, camada, ¿vos creés que van a venir los ingleses? Y digo, no, porque yo los conocía a Diego Ferreira ahí justamente, porque en el batallón éramos muchos. En sanidad venían muchos conflictos, tanto personal de cuadro como familiares a atenderse así. No llegué, entonces ahí en Malvinas lo conocí a Diego Ferreira, en la compañía donde él pertenecía y donde a mí me agregaron como enfermero camisero. No podía creer, justamente a él. Tuvo que agarrarle una pepa una bomba de una artillería, justo lo cayó en el pozo, y lo sacó del mismo, y bueno, llegamos, era un infierno. Yo creí que eran las películas, nomás los silbidos de las balas, de las bombas que caían, el olor a pólvora, bengalas, trazantes, silbaban las balas a nuestras piernas, atrás delante, atrás, al costado, las bombas que explotaban. Bueno, hasta que al fin llegamos, mientras le hacía curaciones, ahí quedó Diego Ferreira en mis brazos, mientras lo estábamos realizando las curaciones para luego evacuarlo, pero claro, no lo lograba. Y yo preocupado por mi padre porque y por supuesto, no sabía nada de él. Vos tenías a un amigo muy querido. Hay que decir también que, digamos,
¿cómo decirlo? La provincia quizás que más aportó soldados a la gesta de Malvinas fue Corrientes. La realidad es que Chaco, vos tenías... y Chaco también. Y Chaco y Corrientes, sí, tenés razón. Sí. Digo, tenías a un amigo y tenías a tu papá. Digo, velar por dos vidas, saber las dos vidas, imagino que no ha sido nada fácil, Lucio, esto, ¿no? No, para nada, y además no teníamos contacto porque hasta que finalizó la guerra y llegamos al batallón, no sabía absolutamente nada. Solo él también estaba en lo mismo, porque preguntó y por mí le dijeron que yo había caído en combate. Y yo sabía que él estaba herido porque mientras el repliegue que hacía al regimiento de infantería 4 le preguntaba a los soldados de ellos y me dijo, no, tu papá quedó herido y prisionero, pero no sabía nada de qué clase de herida era ni nada por el estilo, hasta que, bueno, llegamos al batallón y pude comunicarme vía telefónica a mi localidad, a una familia, porque nosotros no teníamos teléfono fijo, llamaba a una vecina, entonces ahí, bueno, pude establecer, hablé con mi madre. Después de volver a los 6 meses, la pierdo a mi madre, nos deja una hermana de 30 días. Y fue para mí muy duro después de la baja. Tuve el año, me anoté en todos los institutos de lo que era del Estado, que no habían hecho la promesa al gobierno que estaba en turno. Así que un compañero, bueno, me dice, ¿por qué no ingresar a la prefectura? Como marinero que vos ya lo hiciste, no quería saber más nada, yo de llevar un uniforme, pero era mi oportunidad, dije, de volver, porque me sentí como si me hubieran arrebatado de mis manos ese juguete que es mía, que es de todos los argentinos, como arrebatarme esas hermosas siglas, porque son hermosas, extraordinarias, una belleza, una riqueza, en todos los sentidos. Y pude ingresar a la prefectura y me costó adaptarme porque no podía escuchar, por ejemplo, el mal tiempo, los truenos, maniobras que se suelen hacer acá en el Monte Casero, el ejército. Todo eso me incomodaba, los aviones. Por ahí oía que pasaba un helicóptero, ya estaba medio sobresaltado, me incomodaba, pero logré, fui despacio, tuve mi tratamiento psicológico, desde luego, psiquiátrico, pero aún hoy, bueno, tengo esa imagen del pasado, que no creo que jamás ni nadie lo vamos a poder lograr a olvidar. Pero tuve la esperanza de volver en prefectura, a volver a Malvinas, si había otro conflicto más, y era mi posibilidad de estar nuevamente allí. Seguro. Para recuperarla, la buena o la mala. Lucio, realmente una historia muy conmovedora. Ahí estamos viendo algunas imágenes también de las Malvinas en la actualidad. La última pregunta, porque tengo que cerrar, agradecerte por supuesto a vos, al querido y amigazo y colega y compañero Eduardo Soler, allí de Radio Mega en Monte Caseros, que siempre está cuando lo requerimos y siempre hace que en este caso esta conexión sea posible. Así que, Edu, querido, un abrazo enorme. Preguntarte, para cerrar, sí, ¿qué sentís, qué pensás bueno, yo lo voy a decir y lo tengo que decir. Yo creo que hay un proyecto de desmalvinización en marcha, ¿no? Es lo que me pasa a mí y es lo que siento yo. Quizás vos no coincidas y tenés la oportunidad de decirlo ahora. Mira, yo quiero volver a recuperarla, sea por las malas o sea por vía diplomática, pero quiero que tenerla en mis manos nuevamente, como en aquel 2 de abril de 1982. Yo llegué el 8 de abril, pero soy hasta el día de hoy, si tengo que volver, volveré. Pero no bajo ese pabellón británico de estos piratas que por tercera vez nos invaden a nuestro territorio, porque es así.
fue una tercera invasión inglesa lo que hicieron. Y, y esperemos que sea la última, porque una vez que recuperemos, sea definitivamente nuestro, por siempre y para nuestras generaciones. Lucio, fue un gusto conocerte, un gusto conocer tu historia. Ayer, con todo lo que está pasando, y lo vamos a contar así como una perlita, como para reírnos, Lucio, cuando yo me comunico con él, mi número de teléfono termina de una manera muy rara, entonces, claro, se prestó a una confusión, pero después lo pudimos encarrilar y ahí lo tengo y lo escucho y le agradezco, insisto, ¿no?, a Eduardo nuevamente por este contacto. Sí, no, eso le pedí ayuda porque yo justamente, bueno, ayer no nos pudimos comunicar ni vernos. Yo te veía bien y te escuchaba bien. Sí, bueno, pero aparte todo lo que pasó antes de que no sabía si era verdad, si era mentira. Bueno, viste que con los teléfonos ahora hacen estafas permanentemente y es un tema. Pero además yo soy nulo tal vez con el teléfono. Pero no pasa nada. Ha quedado, Lucio, terrible notón. Te la voy a pasar después en un ratito cuando esté colgada en las redes. Así que agradecerte por este tiempo y por tu historia. Pablo, sí. ¿Me escuchás un segundito? Yo tengo un hermano en prefectura y vos crees que no lo puedo tener cerca. Él está en San Antonio Oeste y si nos está escuchando nuestra ministra de Seguridad, Bullrich, a ver qué posibilidad hay de que me lo acerque. Así como, bueno, me alejaron de mí, de mi familia para Malvinas, pero poder tenerlo cerca a mi padre fue fundamental. Pero necesita a mi hermano, pues somos una familia numerosa de 8 hermanos. Una se suicidó, mi padre también se suicidó a los 57 años. O sea que el único hermano varón que tengo, porque son 8 mujeres, falta una. Y así que ese sería el regalo maravilloso para tenerlo a mi hermano cerca, como malvinero y soberano, sobre todo defender a esta patria que no voy a dejar nunca de luchar por nuestra soberanía, nuestra nacionalidad. Así que no quiero ahondar mucho. La verdad es que el relato que has contado y que has vivido en carne propia fue brutal. Y vos me decís que tu papá se suicida cuando él tenía 57 años. Sí, 57 años y éramos 8 hermanos. Y me deja 3 hermanas menores. Y bueno, seguimos un poco hasta el día de hoy luchando. Te mando 39, 40, 49 millones de abrazos, Lucio. Igualmente, Pablo, cualquier cosa estoy a las órdenes. Cuando quiera visitar Montecasero, bienvenido a mi casa. Tendrá techo y todo, así que no tengas problema por eso. Te mando un abrazo enorme, Lucio, gracias. No, gracias. Gracias por siempre y para siempre. Y a Eduardo Soler, querido. Toda Argentina. Exactamente. Un saludo enorme a mi amigo Eduardo Soler también. Qué historia, ¿eh? Son las historias que capaz mucho no se conocen. La de Lucio. Estaba en la guerra de Malvinas y se encontró con su papá, que también estaba en la guerra de Malvinas. Y defendió y fue a buscar a su amigo de Santa Lucía, también de Corrientes, para sanarlo. Nada, es muy, muy, muy emocionante.